Bueno, damos comienzo a este coloquio conmemorativo de los 150 años de la publicación de El Capital de Karl Marx, aquí en Ciudad de México, bajo el amparo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. En nombre de los organizadores, Miriam Madureira, Paulina Aroch, Enrique Gallegos y yo, Felipe Victoriano, quisiéramos agradecer la presencia de ustedes, a los alumnos, profesores y miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan en esta jornada, a esta hora. Agradecer también a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño por los recursos desplegados para asegurar este evento, y a la Rectoría de la Unidad, que, como ustedes saben, vive circunstancias de transición, en especial al área de extensión por todo el apoyo que nos han brindado. Me voy a permitir algunas palabras de inicio, como para contextualizar un poco este evento, de la siguiente forma. No hace mucho resultaba, por decirlo menos, extravagante dedicar una reflexión a Marx y, por supuesto, al Capital. No hace mucho, digamos, hace unos 20 años atrás, resultaba incluso temerario hacerlo aquí, en la universidad, por mor a parecer obsoleto, regresivo, presa de algún fanatismo político o alguna obstinación generacional. Ocurría que Marx representaba a toda una tradición de pensamiento que había naufragado respecto a sus propias anticipaciones teóricas, y eso, en el orden de los saberes disciplinantes, resulta ser inexcusable. La idea en boga era que la tradición que había hecho de la obra de Marx su fundamento crítico, en definitiva había malinterpretado el pensamiento de un filósofo social que describió un momento muy puntual del desarrollo histórico del capitalismo, el capitalismo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, y al que habría que conservar en los anaqueles de las grandes teodiceas ilustradas bajo el rótulo de los clásicos. Por algún tiempo la universidad reflejó esta valorización general del marxismo sobre la base del propio intercambio académico que, como sabemos, no tiene nada de espontáneo ni caprichoso, asunto que se vislumbró no solo por la disminución cuantitativa de su utilidad sociológica, sino también por el efecto gastado, démodé, que producía invocar sus argumentos fundamentales. Salvo excepciones filosóficas, el discurso en torno a Marx había entrado en un franco desuso académico, en un proceso de devaluación teórica al interior de un espacio muy puntual de producción y intercambio de conocimiento, en el ámbito de los saberes especializados y en la universidad, allí donde no hace muchos años atrás no resultaba exagerado proponer al marxismo y la obra de Marx como la teoría más influyente del siglo XX. Pero las cosas parecen estar cambiando. Habría algo así como un retorno de Marx y de la tradición marxista, y del que, por supuesto, aquí damos fe desde ya, un retorno académico, sujeto al control universitario, a las políticas editoriales, a la dinámica de los congresos, etcétera, etcétera. Pero esencialmente vinculado, creo, personalmente, al posicionamiento contemporáneo que ha venido ejerciendo la universidad estadounidense sobre la forma de organización de los saberes académicos nacionales. Aventurando una lectura general de este retorno a Marx, este Marx Reloaded, como le ha llamado Pastones en su último libro, me gustaría hacer notar que al interior de este gran panorama de valorización existe la necesidad de romper con la tradición marxista puntualmente, con la cuestión de la experiencia política adosada a la función crítica, la cuestión de separar la interpretación de la obra de Marx del propio Marx, en el entendido de que hay algo así como lo original, lo propio de un pensamiento, singularidad histórica que se resiste a la captura crítica. Pero, ¿puede haber obra sin comunidad de lectores? Entonces, una vuelta a Marx que habría que vigilar desde un punto de vista epistemológico, vigilando esta nueva valorización académica que pone en circulación categorías y conceptos que se asumían superados,
pero que vuelven con fuerza hoy en día a exhibir todo su poder explicativo. La cuestión central es preguntarse, ¿qué retorna cuando retorna Marx? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar de aquello que se decide incorporar a la discusión teórica y universitaria, en el orden de las premisas, pero también respecto de una doxa que habría ya en uso? Habría que evaluar también la emergencia de un retorno político, una reutilización de una forma contundente de crítica al capitalismo contemporáneo, que no solo intenta explicar el fundamento y el funcionamiento general del sistema, sino también argumentar a favor de la posibilidad de transformar radicalmente las relaciones sociales que ese funcionamiento sustenta. Reiteremos la pregunta, ¿qué Marx retorna y qué estamos dispuestos a aceptar de este retorno? ¿En nombre de qué fidelidad evaluamos esta vuelta a el capital? ¿Y qué significa aceptar la cuestión de que esté en juego una forma de interpretación de la facticidad histórica del capitalismo contemporáneo, precisamente hoy, cuando el consenso al que ha derivado la discusión académica contemporánea es que el orden fáctico del mundo se encuentra determinado, hay que repetirlo, por una estructura económica global llamada capitalismo, y que a su vez depende de una oligarquía financiera que concentra más de la mitad de la riqueza del planeta gracias a la instalación de programas económicos de gestión local, y que afectan de modo profundo las relaciones entre la sociedad civil y el orden político, entre Estado y democracia, entre universidad y producción de saberes. Dejo esto aquí en suspenso como contexto general de reflexión. En el marco de esta inauguración, constituye para nosotros un inmenso honor contar hoy con la presencia de uno de los filósofos más importantes de América Latina, profesor Enrique Dussel, quien amablemente ha aceptado acompañarnos esta tarde con una conferencia magistral de apertura. Me permito algunas líneas en torno a su biografía. El doctor Dussel nació en Mendoza, Argentina, exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano. Es profesor e investigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia en la Sorbonne de París y posee una licenciatura en Estudios de Religión en el Instituto Católico de París. Ha obtenido numerosos premios y distinciones, el doctor honoris causa de la Universidad de Friburgo, en la Universidad de San Andrés, en Bolivia, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia, en la Universidad Nacional General de San Martín en Argentina y en la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2010 la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó la distinción de profesor emérito y desde el 2013 es investigador nacional emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por sus trabajos en el campo de la ética, de la filosofía política y el pensamiento latinoamericano, y por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de la que es su máximo exponente. Es autor de más de 50 libros, muchos de ellos traducidos a varias lenguas, de los que destacan, es una selección personal, debo confesar, porque son muchos, digamos. Para una ética de la liberación latinoamericana, que está en 2 tomos, ¿sí?, en una edición argentina, Introducción a la filosofía de la liberación latinoamericana, Filosofía de la liberación, La producción teórica de Marx, una introducción a los Grundrisse, El último Marx, 1863-1882, y la liberación latinoamericana, un comentario a la tercera y cuarta redacción del Capital, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad, un texto de 1992 que me marcó mucho, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, 20 tesis de política, que con algunos alumnos vemos en clases, hacia los orígenes de Occidente, mediaciones semitas, 16 tesis económica, política, interpretación filosófica, filosofía del sur, descolonización y transmodernidad, bueno, y así, ¿sí? Por favor, un fuerte aplauso a nuestro
distinguido profesor Enrique Dussek. No, hable, está abierto. Quizás esa. No, está abierto, sí. Ah, está abierto. Sí, está. ¿Se escucha bien lo del fondo? Sí, bueno, muy bien. Bueno, realmente no me esperaba este público. Muchas gracias por su paciencia. Y en la Metropolitana, debo decir que soy uno de los fundadores de la universidad, porque llegué a México en agosto de 1975 y ahí empezamos a organizar la universidad. Me tocó primero en Azcapotzalco y después en Iztapalapa, y hoy tengo el gusto de estar aquí en Coajimalpa. Así que estoy en casa y soy un profesor de ustedes y de la universidad, no soy un extranjero. Me honra mucho esta presencia de ustedes, les veo en las caras de inteligentes, de jóvenes y de interés. Es lo que se necesita para algo como lo que tenemos que hacer hoy. El tema, y voy a ir directamente, debo decir que yo tengo una página bastante amplia donde tengo todas mis obras. Y entonces, una vez estando dando una conferencia en Seúl, ahí en Corea del Sur, me dijo alguien: ¿y por qué usted permite que bajen todas sus obras gratis? Digo, y porque quiero que la lean. Así que, además de que mis obras están en Trota, en Siglo XXI, en el Fondo de Cultura, etcétera, ustedes la pueden bajar gratis. Y si el editor me hace problemas, ya lo enfrentaré yo al editor, porque no es asunto de que me aprese dentro del negocio. Entonces, todo lo que voy a decir está editado y ustedes pueden bajarlo en su casa, imprimirlo, leerlo despacito. Porque el tema que me dieron y que en fin estamos festejando este año es el 150 aniversario del primer tomo del Capital. Pero no crean ustedes que esa era la obra que pensaba Marx. No, él tenía un plan enorme. La primer parte de los 3 tomos del Tratado del Capital era, primero, la producción del capital, segundo, la circulación, y la tercera, la realización. Esas 3 partes eran la primera de 4 partes de su programa, que era el capital, pero después el salario, y después el capital accionario y por último el financiero. Y eso era parte de 6 partes en donde estaba no solo el capital, sino de nuevo la competencia y después el Estado, relación entre los Estados y por último el mercado mundial. De tal manera, ya lo tengo aquí, porque, a ver cómo hago. Bueno, perfecto. De tal manera que el tomo que festejamos hoy, ¿se escucha bien? ¿Sí? Porque ¿para qué hablar si no me escuchan? Lo primero que hay que preguntar es eso, ¿no? Fue la primera parte que se publicó en 1867, de 3 partes, que era la primera, de 4 partes, que era el Gran Tratado del Capital, el cual era a su vez la primera parte con respecto al salario y después con respecto a la competencia y por último el Estado,
la relación entre los estados y el mercado mundial, que eran 6 partes, 4, 5 y 6. Quiere decir que en realidad Marx publicó esto. 1 por 3 por 4 por 6 da 72. La una 72 partes de su proyecto. Y para saber por qué México es pobre, entre Estados Unidos, por ejemplo, y México, que es lo que a mí me interesa, debía contar con el mercado mundial. Y entonces recién poder plantear un capital central y un capital periférico o colonial y descubrir por qué México es pobre. O es decir, miren todo lo que habría que desarrollar para llegar a nuestra temática actual. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a estudiar Marx allá por 1982. Y digo empezamos porque era un grupo como de 30 estudiantes conmigo y nos dijimos, vamos a estudiar a Marx en serio. ¿Me lo matas esto? Y empezamos a trabajar Marx en equipo. Y no se imaginan, trabajamos 16 semestres en la UNAM, que hubieran sido como 20 y tantos trimestres nuestros, porque los profesores de la Metro podemos dar 4 clases en otro lado. Entonces yo lo doy casi gratuitamente en la UNAM, porque había un seminario interesante ahí. Estuvimos 16 semestres leyendo Marx. Y dijimos, vamos a leer a Marx en serio desde el comienzo. A tal punto que cuando empezamos, unos compañeros estudiantes marxistas no asistieron a las siguientes sesiones. Dijeron, estos están estudiando los pañales de Marx. Sí, porque en ese año 83 se había publicado el primer tomo de los estudios juveniles de Marx en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, por primera vez teníamos en castellano todos los textos del Marx juvenil. Entonces dije, empecemos a leer Marx. Pero cuidado, leer Marx no solo él. Los alemanes son muy, ellos dicen gründlich, muy profundos. Hay tesis enteras sobre la familia de Marx. Sabemos quiénes eran los profesores de su prepa, que ellos llaman Gymnasium. Sabemos la orientación de su profesor de religión, de historia, de lengua alemana y todo, de las prepa. Y entonces empezamos con Marx a los 17 años. A ver qué va a pasar con Marx. Y no se imaginan, ahí nomás, al empezar a leer a Marx, desde joven, empezamos a descubrir hipótesis. Primero, Marx se llamaba familia Marx-Leví. Su madre se llamaba Leví. En judío o en hebreo significa sacerdote. Marx era de una familia de rabinos judíos de 400 años. Y la madre era holandesa, de familia de rabinos holandeses. El abuelo de Marx era el rabino de Trier, su ciudad. Su padre era un abogado que entró en la burocracia del Kaiser, del emperador, pero su tío era el rabino de Trier. Es interesante, les voy a contar una anécdota. Mi bisabuelo era alemán y exilado alemán se llegó a América Latina. Era socialista. Le puso a su primer hijo Carlos
a su segundo hijo le puso Heinrich, Enrique. Y entonces por eso mi abuelo se llama Enrique. Mi padre se llama Enrique y yo me llamo Enrique. Porque mi bisabuelo era un socialista que le puso a su hijo, primero Karl, al segundo Heinrich, por Marx. Interesante. Era también alemán. En el examen de bachillerato de Marx con 17 años, usted no se puede imaginar, están ya las tesis de Marx en el Capital. No los voy a escandalizar, pero como era luterano, porque a los 6 años el padre, que era judío, se tenía que hacer luterano porque el Kaiser no quería tener burócratas judíos, se tuvo que bautizar luterano. Y Marx tenía 6 años, lo hicieron luterano. Pero la mamá no quiso y quedó judía. Entonces tenía que dar un examen de religión. Y entonces la maestra le dio a Marx, 17 años, un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 17, que dice que estamos unidos a Cristo como una rama al sarmiento. Es un texto. Y Marx, no se imaginan, dice, estamos unidos a la vid como el sarmiento en una comunidad de vida. Lebensgemeinschaft. Ese concepto va a estar en el Capital. Extraño. Comunidad de vida. La vida era una cosa importante. El examen de lengua alemana, más interesante todavía. Le da a la maestra un tema. Razones para elegir una profesión. Estaba bien porque tenía que ir a la universidad. Entonces Marx dice, ser poeta, no, aunque quería, pero no. Ser rico tampoco, ser sabio tampoco. Al fin dice, voy a elegir la profesión que haga feliz a la mayor cantidad de gente. Era un poco el pragmatismo de la época, pero eso fue su idea. Y cuando ya era viejo y estaba muy pobre, siempre él dice, habría que ser muy animales para darle espalda al sufrimiento de la humanidad. Yo he dado mi vida y hasta de mi familia para escribir este libro, El Capital. ¿Por qué? Porque quería explicar el sufrimiento de la gente desde el criterio de la felicidad que tenía el joven de 17 años. O es decir, Althusser, que va a ser un filósofo francés, va a decir que en 1845 Marx va a producir una ruptura epistemológica y va a dejar a Hegel y se va a transformar en un Marx científico, a lo Popper. Lo que pasa es que para Marx Popper no existía todavía, por supuesto, y la ciencia para Marx no tenía nada que ver con Popper, porque dice, para mí la ciencia es de Deutsche Wissenschaft, es la ciencia alemana, y es Hegel, porque dice, si un fenómeno no se explica por aquello que está oculto, no es necesario la ciencia. Entonces, Marx tenía un concepto de ciencia que no era positivista, ni era del siglo XX, era algo muy distinto. Entonces, bueno, seguimos, no se imaginan ustedes, uno a uno los años de Marx. Y fui escribiendo artículos, pero eran pequeños artículos. Hasta que llegamos a 1857, muy importante, que Marx ahora empieza a escribir la primera redacción del Capital. La que festejamos es la cuarta. Esto para algunos es una novedad.
debo decir que es una novedad para casi todos. Ya les voy a explicar por qué. Pero en 1857-58, Marx empieza a criticar a Marimón y a una cantidad de autores monetaristas, y en un momento de sus cuadernos, son 8 cuadernos grandes, empieza realmente a describir las categorías. Y él, mire lo que dice: de lo que se trata es de hacer una crítica del sistema de todas las categorías de la economía política burguesa. Habla de sistema y de categorías. Hay que hacer una descripción de las categorías, por ejemplo, de Adam Smith. Pero hay que hacerle una crítica. Y justamente él empieza a preguntarse desde Proudhon, en la filosofía de la miseria, que Proudhon habla de las categorías y Marx se los refuta sobre la miseria de la filosofía, diciendo que Proudhon no entiende nada de lo que son las categorías. Entonces Marx va a empezar a describir categorías. Miren qué interesante. Yo estaba en Berlín con el profesor Hauck, el más grande marxista en Berlín, porque durante 30 años enseñó marxismo y tiene un diccionario de 8 tomos sobre Marx. Y le dije a Hauck, ¿qué tal si te colaboro con algún artículo? Dice, bueno, ya hemos distribuido los artículos, pero si encuentras alguno que no se haya distribuido, pues dímelo. Entonces me pongo a ver la lista. Trabajo vivo no estaba en el diccionario. La categoría primera de Marx no estaba en el diccionario de 8 tomos sobre marxismo. Le dije, voy a escribir Lebendiger Arbeit, trabajo vivo. Y lo hice y lo aceptó. Miré, no había ningún artículo sobre categoría. Casi 300 artículos y no había uno sobre categoría. Que sí, que no habían pensado que lo que Marx iba a hacer es una crítica de todo el sistema, las categorías de la economía política, para ofrecer otro horizonte categorial. Escribí el artículo de categoría y se publica. Esto me hizo pensar, el marxismo tradicional ¿entendió realmente qué es lo que hizo Marx? Entonces, ¿qué hicimos en el equipo? Porque fueron 16 semestres y el grupo de estudiantes ya había aprobado la materia y hasta era licenciado, y seguimos escribiendo. Entonces nos propusimos leer los Grundrisse línea por línea, y eso salió un tomo, siglo XXI, la producción teórica de Marx. Si ustedes toman el libro, es muy extraño. Por ejemplo, capítulo 7, de la exterioridad a la subsunción, el capital y trabajo. Cuaderno 2, desde la página 18 hasta el cuaderno 3, página 21. ¿De qué? Del texto inédito alemán, del manuscrito original, entre noviembre y diciembre de 1857. O es decir, leíamos el texto, los estudiantes en la traducción castellana, yo en la alemana, pero viendo el manuscrito en alemán, ¿en qué mes lo iba escribiendo? ¿Qué vamos a hacer? Una descripción cronológica de cómo Marx fue construyendo las categorías. ¿Por qué no creen ustedes que se lo sacó del brazo y ya en 1857 ya sabía lo que era el plusvalor o el precio de producción o transferencia? No sabía y cometía errores. Entonces nosotros decíamos, aquí
Lo que dice Marx no es marxista, se está equivocando. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía a ver clara la categoría. Nos metimos en un laboratorio cronológico y publicamos en 1985, en siglo XXI, la producción teórica de Marx, comentario a los Grundrisse. Mire, 2011 se traduce al francés el libro. ¿Y usted lo que dice atrás? Dice, une nouveauté dans la pensée française. Una novedad en el pensamiento francés. El primer comentario a los Grundrisse en francés. 2011. Yo lo escribí en México 1985. Más de 20 años antes de Francia. Los franceses no tenían un comentario a los Grundrisse. Esto para decirle cuál fue mi método. Empezar a leer Marx mes por mes hasta su muerte. ¿Saben qué? Es el primer comentario en el mundo sobre las 5 redacciones del Capital. Vamos a celebrar el cuarto, porque el Capital 1 es la 4ª redacción que apareció en 1867, pero habrá una segunda edición en 1873 y yo hago unas correcciones que casi son 100 páginas. Quiere decir que en realidad la gente habla el Capital, capítulo 1, y lee la 5ª redacción y no sabe todas las evoluciones que tuvo Marx para llegar a ella. El marxismo, incluyendo Engels y Lenin y Lukács, y no decir el impostor de Althusser, no podían leer al Marx cronológico. Lo tenemos por primera vez, porque hace 2 años se acaba de publicar el tomo 14 de todos los manuscritos del Capital. Pero yo lo trabajé en los inéditos de Sloterdijk, en Holanda, y en los archivos de Berlín. Miren, entré al archivo de Berlín del marxista-leninista en 1984 con los editores de Marx y me dijo el editor Jung Nickel, eres el primer latinoamericano que entra al archivo. ¿Cómo? ¿Y los cubanos? Me miró como diciendo, ¿qué puede hacer un cubano en los archivos? Le digo, y bueno, pero ¿quién va a hacer una buena traducción de Marx en América? Extrañeza. Nunca un cubano entró a los archivos de Marx inédito. ¿Por qué? Por el eurocentrismo también de los socialistas. Un cubano era subdesarrollado. Pero yo trabajé ahí y entonces descubrí muchas cosas. No se imaginan. Y todavía se están traduciendo. Cuando se tradujo el siguiente manuscrito, porque Marx hizo, estos son 800 páginas, pero 2200 páginas tiene el manuscrito de 1861 al 63. Y en la UNAM hicimos un seminario, nos leímos los 3 tomos de la llamada teoría del plusvalor, que no es ni 4º tomo, ni una teoría del plusvalor, sino que es algo distinto. Cuando se publicó ahora en inglés la traducción de los 5 tomos de esto, en la editorial Routledge publicaron mi libro que se llama Hacia un mar desconocido, que yo publiqué en el 88 en la Metropolitana y en México, y salió en Routledge para introducir la primera traducción de esos tomos en inglés, porque no había ningún comentario de ese manuscrito. Es ahí donde por marzo de 1862 Marx termina por construir la categoría de precio de producción. En fin, no voy a entrar a temas técnicos
porque tendrían ustedes que conocer el tema, pero después me referiré a cuestiones más generales. Pero entonces vimos qué era esa teoría del plusvalor. Teoría del plusvalor no es una historia ni nada de eso. Es que Marx ya había descubierto en marzo de los 57, no, en noviembre del 57, el plusvalor. Y entonces quiso ver qué había dicho la economía sobre lo que él llamó plusvalor. Y a partir de Petit y toda la escuela de los fisiócratas, empieza a ver qué es lo que dijeron. Y entonces Marx dice, todos los economistas confunden plusvalor y ganancia. Mehrwert und Gewinn. Y al confundirlas no sabe lo que es uno ni la otra. Y entonces él va viendo cómo plantean el tema de la ganancia y cómo no descubren el tema del plusvalor y hace toda una historia, 3 tomos. Pero cuidado, hay un primer tomo que nunca se tradujo ni al castellano ni al inglés y 2 siguientes donde vuelve a aparecer el tomo 1, temas del tomo 2 y temas del tomo 3. Entonces se descubre mejor qué es lo que Marx hizo. Al terminar ese manuscrito, que es el segundo, 2.200 páginas, son 6 tomos en alemán, publicados no hace mucho. Quiere decir que fuera de Engels, nadie leyó ese manuscrito. Ni Lenin, ni Lukács, ni Korsch, ni nadie, ni Kautsky, ni nadie. No decir nuestros marxistas mexicanos que ni leyeron el Grundrisse. No quiero hablar de alguno de ellos, pero a un gran maestro le entregué mi texto de los Grundrisse y no me decía nada. Cuando salió el tomo siglo XXI, le entregué el tomo y no me decía nada. Y le digo, maestro, ¿qué le parece el libro? Yo no llegué a los Grundrisse. El más viejo de los marxistas mexicanos. Es decir, estoy contando cosas que hay que hacer. El tercer manuscrito del 63-65, no se imaginan ustedes, 1863-65, Marx escribió los 3 tomos del Capital, el 2 y el 3, que después Engels lo va a escribir. No, él lo escribió entero. Y se ha publicado ahora, hace 6 años, los tomos de Marx primero. Pero Marx era un infatigable trabajador, pobre. En Londres la pasaba mal, trabajaba hasta las 5 de la mañana, nunca logró tener un salario. Y la señora le dice, moro, le decían moro a Marx, moro por cabellos negros, es decir, árabe, como le dicen los judíos justamente en España, moro. Hasta a punto era judía Marx, que hasta le decían moro en castellano. Entonces, por favor, consíguete un trabajo. Se le había muerto Edgar de frío, porque era un pobre. Y usted que le escribió Marx a Engels. Miren qué inconsciente, diría Freud, que tenía Marx. Le escribió a Engels, ha muerto Edgar. Se murió de una pulmonía, de frío. Una víctima más del ídolo. Extraño, ¿no? Marx tenía un inconsciente teológico. Habla del ídolo, que es el capital. Y su hijo, una víctima del ídolo. ¿Por qué? Porque los fenicios tenían el dios del fuego y tenían que inmolar a su primogénito. Pero había sus problemas. Los ricos podían en Tiro y Sidón y en Biblo comprar un niño de un pobre y lo sacrificaban en lugar de su hijo. Eso más lo tiene referido en otro artículo. El que Edgar haya muerto es el sacrificio
de un hijo pobre al Dios capital. Interesante. Pero Marx quiso entonces conseguir un trabajo y fue al ferrocarril de Londres y lo rechazaron por mala letra. Claro que tenía mala letra. Tienen ustedes que ver el gótico que usaba, que no se entiende nada. Yo pude leer, pero porque lo pasan a máquina en alemán. Pero lo que Marx escribía es ininteligible. Bueno, ahí están los 3 tomos enteros. Interesantísimo. Porque entonces él empezó el tomo 1, empezó el tomo 3 primero, y de un tirón se escribió el 2, en la circulación del Capital, y terminó la realización del Capital tomo 3 en 1865. Y ahí entonces dijo, por fin, ahora empiezo a escribir el libro. Y escribió en 1866 el tomo 1 del Capital, que celebramos ahora el 150 aniversario, 4ª redacción. Pero cuidado, porque eso va a ser publicado, pero Marx no está conforme. Y en la segunda edición del 73 hace muchísimas correcciones. Y ese 5º texto es con el que nosotros comenzamos a leer. Y no nos damos cuenta todas las evoluciones que tiene el pensamiento de Marx. Y eso todavía hay que hacerlo. O es decir, yo le digo a los jóvenes, ustedes pueden penetrar al Capital más que Engels, porque pueden ver la evolución de un estudio arqueológico del laboratorio teórico de Marx. Por ejemplo, el marxista que sabe algo de Marx dice, bueno, Marx decía que había valor de uso, valor de cambio y valor. ¿Cuándo Marx habló del valor como valor? En 1872. Porque en la 4ª redacción del Capital hay en el primer capítulo una nota 9. Y cuando yo vi la del 73 dije, pues desapareció la nota 9. Y la nota 9 decía, toda la vez que yo hable de valor es valor de cambio. Y desapareció. Y entonces dije, ay, ¿qué pasó acá? Había concebido por primera vez en la vida en 1872, 11 años antes de su muerte, la gran distinción entre valor como valor, del valor de cambio y del valor de uso. Y entonces tenemos 5 redacciones. Y bien, ese es otro tomo, que es el último Marx, los comentarios de 1863 a 1883. Y ese es otro tomo. Y hay 2 más, pero no me voy a referir a ellos. Hay otro que se está publicando ahora en Duke University Press, en inglés, que se llama Las metáforas, no se escandalicen, teológicas de Marx. Y Jameson, un gran marxista norteamericana, va a escribir la introducción de ese tomo, porque está encantado. Este va a ser un Marx realmente desconocido. Las metáforas teológicas. Marx tiene un discurso teológico en sus metáforas. Eso se publicó en el 93 y en Caracas. Pero, ¿ustedes creen que tiene alguna recepción en México? Ninguna. ¿Por qué? Pues no estamos a nivel todavía. Estará en el futuro. Ya va a volver Marx, pero todavía no ha vuelto. Todavía estamos repitiendo. Entonces, querría ahora hacerle una especie de reinterpretación de algunos puntos, pero perdón. No, estoy bien, llevo 35. 10 minutos más, aunque sería necesario mucho más. El texto más fuerte que descubrí leyendo los Grundrisse, me gusta a veces leerlo para ver la dificultad
de este texto, porque se muestra de manera cabal el pensamiento de Marx. Y los que son marxistas, al leer este texto, descubren que todavía tienen que estudiar a Marx. Y los que son antimarxistas descubren que Marx era un gran pensador. Y yo digo, hay que leer a Marx no para ser marxista, para no ser ingenuos, porque me trago el capitalismo y eso es una ingenuidad. Con Marx ya no es posible. Pero no para ser marxista. Y el que lo quiera hacer, muy bien, mejor. Le voy a leer el texto, sin comentario, para que digan, no entendí nada. Ese es el propósito. Miren lo que dice. Y esto es, cuidado, es la confrontación originaria de todo el capital. Cuando hay un campesino que llega a la ciudad a pedir trabajo, que era el siervo de la glef en Europa, o uno que viene de Oaxaca, y otro en la ciudad que tiene dinero. Entonces hay un posesor del dinero, que es trabajo acumulado pasado, que enfrenta al posesor del trabajo. Esto lo escribe Marx en los Grundrisse, allá en 1857, en sus noches de Londres, no para un lector, sino para él mismo. O es decir, son los textos más bonitos de Marx, porque no piensa en otro que lo pueda entender mal, lo está escribiendo para él. Y por lo tanto, es quien lo interprete tiene que saber lo que está diciendo. La disociación de la propiedad y el trabajo se presenta como la ley necesaria entre el intercambio entre el capital y trabajo. Ahí ya hay un error. Dice capital y trabajo, pero dice que es la confrontación primera. Si es la confrontación primera, no hay capital todavía. En el texto del siguiente manuscrito no va a poner capital, va a poner entre el dinero y el trabajo. O es decir, más aquí comete un error, porque lo está haciendo. Entonces, descubríamos los errores de Marx, porque no recibía por ciencia infusa la ciencia, lo iba descubriendo. Ese es un error. El trabajo puesto como no capital, ni capital, en cuanto tal es, uno, trabajo no objetivado, ni concebido negativamente, por eso pongo una rayita menos, negativamente. Aún en el caso de ser objetivo, lo no objetivo de forma objetiva. No puedo explicar todo, pero eso es Marx. En cuanto tal, es no materia, nicht Rohstoff, prima. No instrumento de trabajo, no producto en bruto. El trabajo disociado de todos los medios de la producción, no producto en bruto, trabajo, etc. Disociado de toda su objetividad. El trabajo vivo, Levendigue. Marx llama trabajo vivo al sujeto del trabajador. La vida es el horizonte metafísico de Marx. El trabajo es vivo y el capital es todo, muerto. Es una dialéctica entre la vida y la muerte. El pobre muere y el rico vive chupando la sangre al pobre como un vampiro. Dice en El Capital, una metáfora. Pero, ¿y la sangre de dónde sale? Es una metáfora semita. Para los semitas, la vida reside en la sangre. Si van a una carnicería judía en México, kasher significa una sangre, una carne pura.
le sacaron la sangre animal y usted ya la puede comer. En la sangre está la vida. Los semitas no tienen alma y cuerpo. Tienen carne y sangre. Y entonces, cuando digo lebendig, significa vivo. Existente como abstracción de todos los aspectos de la realidad real. Realen Wirklichkeit. Hay un alumno que se puso a hacer una tesis de maestría sobre la realidad real de Marx y no la pudo hacer. Pero ¿qué significa una Wirklichkeit? Interesante. No es el despojamiento total, la desnudez de toda objetividad, esta existencia puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como pobreza absoluta, absolute Armut. Yo dije, entonces Marx no habla de la lucha de clases en primer lugar. Habla de que alguien es pobre porque llega de Oaxaca, no tiene nada. El campito lo dejó, la milpa, dejó todos sus instrumentos, es un pobre desnudo. ¿Qué le dice al señor capitalista? Compre mi carne, pues no tengo nada que vender. Es la absolute Armut. Yo dije, wow, el ser pobre es anterior que ser clase. Y esto no me lo había enseñado ningún marxista. La pobreza no como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. O también, en cuanto es no valor existente, nicht existierende, nicht wert. Y por ello, un valor de uso puramente objetivo, una objetividad no separada de la persona, solamente una objetividad que coincide con la inmediata Leiblichkeit, corporalidad. Entonces hay uno que tiene dinero y el otro miserable, hambriento, muerto de hambre, sin nada y hasta desnudo. Cómpreme. Eso es lo que está describiendo Marx. Eso negativamente. Pero positivamente, trabajo todavía no objetivado porque no hemos hecho el contrato, estamos cara a cara. No valor, concebido positivamente, o la negatividad que se relacione consigo misma, tendría que explicarlo, es la existencia no objetiva, es decir, inobjetiva, o es decir, subjetiva del trabajo mismo. El trabajo como sujeto. El trabajo no como objeto, sino como actividad. No como autovalor, sino como fuente viva de valor. Lebendige Quelle des Wertes. No se imaginan lo que está diciendo Marx. Se está inspirando en Schelling y en un tema absolutamente desconcertante. Schelling, en 1841, en sus lecciones sobre la Offenbarung, la revelación, no se escandalicen, dice: Dios es la fuente creadora del ser. Y fuente, Quelle. El ser es Grund, el ser. Una cosa es ser fuente, otra cosa es ser el fundamento del sistema, Grund. Es complicado y tendría que necesitar tiempo. Esto se está inspirando en Schelling porque para Marx el trabajo vivo era fuente creadora de valor. Y él dice, en el tiempo necesario, el trabajo reproduce el valor del salario. Pero en el plus tiempo del plus trabajo, crea Schöpfung, valor aus nichts, de la nada. Y no usa producción ni reproducción, sino creación. Está usando un concepto semita, la creación de la nada. Creatio ex nihilo, en buena filosofía. Marx semita.
Por supuesto, tenía 400 años de judíos, rabinos, todo su lenguaje es semita. La sangre es el lugar de la vida. El valor es objetivación de vida. Es como un coágulo. La metáfora coágulo dice sangre coagulada. La circulación del valor en el capital, dice Marx, es Blutcirculación, circulación de sangre. ¿Dónde se le ocurre a usted esa metáfora? ¿Es griega? No. ¿Es moderna? Tampoco. ¿Es judía? ¿O cristiana? Porque Feuerbach dice que la esencia del cristianismo, último capítulo de ese libro, la esencia del cristianismo es comer y beber. Comer el cuerpo y beber la sangre. Ahora los escandalizo del todo. Del todo. En la Eucaristía. El cuerpo y la sangre. De eso está hablando Marx. Pero no un texto, cientos de textos. Y eso es lo que escribo en un libro que va a hacer ruido. En Estados Unidos, en México, no. Porque no se lee. Nadie me dijo, este fulano es un impostor que ha escrito cosas en el aire. ¿Por qué nadie lo ha dicho? Porque son puros textos de Marx. Yo no estoy tomando que Althusser, Lukács o Kautsky dijo eso. No, eso es Marx. Y cito a Marx, el tomo, la página y la línea. Línea 4 a la línea 7 en alemán y en la traducción del siglo XXI, por ejemplo, El Capital, muy buena. Del Fondo de Cultura Económica, no hablemos, muy mala. Entonces no cito esa, cito la buena de Scarón y no la otra. Entonces, miren qué cosa. No es en absoluto una contradicción afirmar pues que el trabajo, por un lado, es la pobreza absoluta como objeto y por otro, la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad. Y entonces continúa. Y entonces a partir de la categoría de trabajo vivo, de objetivación del trabajo en el valor, en la quinta redacción del Capital, dice el valor como valor es la objetivación de la vida o el haber sido producto del trabajo, porque la naturaleza y el ser humano no son producto del trabajo. Y entonces la naturaleza y el trabajador no tienen valor de cambio, porque tienen dignidad. De ahí sale una ecología extraordinaria. Pero en cambio, todo lo que el ser humano produce tiene valor. Pero entonces él dice, el valor tiene 3 determinaciones. Y las 3 determinaciones del valor son: 1, el que el valor es útil, es la utilidad, es el valor de uso. Es la intercambiabilidad, Untauschbarkeit, es el que una cosa pueda ser cambiada por otra. Pero al mismo tiempo el valor es fruto del trabajo humano. Y ahí no tenemos palabra en castellano, es el producto como producto. Y entonces le llamo productualidad. Para que algo tenga valor tiene que ser útil, intercambiable y efecto del trabajo humano. Y entonces tiene un concepto de valor. El valor es el ser del capital. Ay, a ver si me ayuda porque... El trabajo vivo, sí, déjalo. Una vez que es subsumido en el capital, que es la totalidad, produce valor. Y el valor que se valoriza es el ser del capital.
Y Marx dice es el Grund, en un sentido absolutamente hegeliano. Pero el trabajo vivo es Quelle, es creador del propio ser del capital. Extraño. Schelling es una doctrina creacionista. Y entonces de ahí empieza a la construcción de todas las categorías. Y voy a terminar indicándole algunas cosas. Por ejemplo, Hegel dice el ser es lo indeterminado. Es el sujeto vivo indeterminado. No ha hecho nada. La primera determinación del ser es la cualidad que constituye el Dasein, el ente. Marx dice, la primera determinación, y uso la misma palabra de Hegel, del valor, es el valor de uso. Porque el valor de uso es una cualidad. La segunda determinación del ser, dice Hegel, es la cantidad. Y Marx dice, la segunda determinación del trabajo objetivado es el valor de cambio, la cantidad. La tercera determinación para Hegel en la doctrina del ser de Hegel es la medida. La cualidad mide la cantidad y viceversa. Ese, dice Marx, es un valor de cambio que mide un valor de uso, el dinero. Está siguiendo a Hegel en su lógica paso por paso. Y eso en 1857. Sí, 57. Y Althusser dijo que en 1845 Marx había hecho la ruptura epistemológica y no trabajó nunca más Hegel. Y lo Grund dice, es completamente hegeliano. Cuidado, en la doctrina del ser. Pero cuando se pasa a la doctrina de la esencia, dice Hegel, el ser determina, deviene el fundamento. Y es el fundamento de lo que aparece, el fenómeno en el mundo. El ser es la esencia. Pero más va a decir, el dinero se transforma en capital. Pero infinito dinero no es una pizca de capital. Hay un asalto al infinito. Ahí es donde Marx invierte Hegel. ¿Y de dónde sale el capital? Del plusvalor. Porque el capital no es mucho dinero. Infinito dinero hace dinero como dinero, pero no dinero como capital. Para que sea capital, el dinero debe asumir al obrero y crear plusvalor. Y el plusvalor aparece de la nada del capital. Repito, en el tiempo necesario se reproduce el valor del salario. Y dice, reproduce. En el plus tiempo, del plus trabajo, el trabajo vivo crea valor de la nada, no produce ni reproduce. Y Marx siempre usa la palabra Schöpfung, crea valor de la nada. Quiere decir que el pasaje del dinero al capital es por la creación de la nada del sujeto vivo. Qué cosita. Lo he escrito en cantidad de artículos, ningún marxista reacciona. Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún lado. Pareciera que se sienten como inmovilizados. Marx, desde la creación de la nada, indica que el dinero, como dinero, no es el dinero como capital, porque el capital es dinero que se logra por la intervención del plusvalor, de lo cual el capital no puso nada. ¿Quién lo puso? El trabajo vivo. De tal manera que al trabajo vivo le pagaron la fuerza de trabajo, esa tiene valor, pero además puso más valor sin que se lo pagaran. Y eso es un bezahlte Arbeit, es trabajo no pagado. Eso es un robo, es una injusticia, el capital es una ética.
una ética, no un libro científico, es más que científico, es una ética. Y termino. Eso yo lo dije en el 150 aniversario del manifiesto del Partido Comunista en París, en un anfiteatro de la Sorbona, que es mi universidad de París, con 1.500 marxistas de todo el mundo. Y Michel Levy me hizo pasar a un último panel para terminar un congreso de 3 días sobre el 150 aniversario del manifiesto comunista. Y ahí estaba Hauck, y ahí estaban marxistas franceses, africanos, asiáticos. Bueno, me eligieron a mí como latinoamericano. Y entonces yo expuse ese tema. Le capital, c'est une éthique. El capital es una ética. Y en un público de 1.500 marxistas hubo un atronador aplauso. Así que ahí lo aprobaron. Marx es un ético. La ética es la crítica a la moral burguesa. Y como critica la moral, la gente dice, pues, la moral no tiene importancia. Se olvidan que Marx distingue entre la crítica a la moral a la ética como crítica. Y el capital es hoy 100% inválido, porque Marx no habló tanto del socialismo, y nada del socialismo real, nada. Porque él pensaba en el comunismo, que era un horizonte utópico final. No conoció el socialismo real de 1921, cuando el pobre Lenin tuvo que decir, bueno, ahora hay que gobernar, y salió el NEP. Y eso se lo tuvo que sacar de bolsillo, y cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Pero eso no es lo que pensaba Marx. De tal manera que el socialismo real no es el de Marx, y no vaya a ser que no haya otro. Eso es para el futuro. No vaya a ser que no haya otro, porque lo que viene en el futuro es mucho más complejo que el socialismo del siglo XX. Y entonces hay que inventar algo nuevo a partir de Marx, porque Marx es el crítico del capital ante todo. Y como el capitalismo reina, su crítica es la única crítica a la esencia del capital. No hay otra. Y Jevons, 4 años después del Capital, 1871, que fue el que empezó la economía clásica, dice, no, el valor no es objetivación de la vida, sino que es el placer del purchaser, el placer del comprador en el mercado. Y entonces, en vez de pensar que es el trabajador el que produce, ya parte del mercado, y el deseo es el que produce el valor, y entonces invierte todo contra Marx. Y ahí después sale todo la economía posterior hasta llegar al neoliberalismo actual. Marx es el único que puede tener una crítica económica, ética, filosófica, ontológica al capitalismo, que también tiene sus ontólogos, como es Hayek. Hayek es un filósofo y escribe sobre la libertad y del mercado. Y Marx está justamente en contra de él en esos puntos. Termino diciendo, Marx es más actual que nunca porque hizo el diagnóstico sobre la esencia, Wesen, del capital. Y mientras haya capitalismo, Marx va a tener vigencia. Ahora, se lo puede desarrollar. Y yo lo que hago es después llegar al mercado mundial, allá la 72ª parte, y muestro cómo hay una transferencia de plusvalor de un país pobre a un país rico como Estados Unidos dentro de la competencia de los capitales globales nacionales, y explico por qué lo que estamos haciendo de economía en México con las reformas estructurales es una fantástica transferencia de valor. Un robo al pueblo mexicano, y Marx me autoriza a decirlo. Es actualísimo. Marx
Entonces, el 150 aniversario, a los jóvenes les digo, compañeros, Marx está por estudiarse. Estúdienlo, porque hay un Marx nuevo que nunca fue estudiado. Y es válido porque el capitalismo es vigente y el gran crítico fue Marx. Hay que leer a Marx en serio. Gracias. Tenemos muy poquito tiempo. Bueno, como se ha hecho costumbre, se da la mano, se cede la palabra a al público. No sé si algún... Bueno, wow, ya empezaron las preguntas. Hay dos. Hay dos. Hagamos la ronda de preguntas y la abordamos. Gracias. Ciertamente, en base a una expresión popular que creo y pienso que Marx dijo, que fue la religión es el opio del pueblo, esta denuncia como tal es, a partir de los textos bíblicos, una denuncia del cristianismo católico romano, o es una denuncia a esta relación que existe entre el protestantismo y el capitalismo. Prefiero responder corto cada pregunta para que no se confunda. La religión es el opio del pueblo si la religión justifica la dominación. Y dice Marx, el ateísmo no tiene más función cuando se ha negado la negación del hombre, del ser humano. Lo dicen en el 1844 ya. Es decir, una vez que yo al esclavo lo hice libre, ya el ateísmo no tiene más función porque había un dios faraónico que hacía al esclavo esclavo. Una vez que el esclavo se liberó, pues ya no me interesa más ser ateo del faraón porque ya se liberó. Y nunca más habló del ateísmo. Y en 1874 le escribe a Engels, el Blut, el tonto este de Bakunin, me quiere hacer entrar a la Internacional, una asociación de ateos socialistas. Y él dice, Marx, nunca entrará a la Internacional esa asociación teológica de ateos. El origen de toda crítica es la crítica a la religión. ¿Por qué? Porque para Hegel el fundamento de la cristiandad, Christenheit, de la germanidad, era el cristianismo. Porque no era el cristianismo, era la cristiandad. Entonces el Grund, el fundamento del Estado era la religión. Marx, como era joven y criticaba a la política, dijo aquello de, ¿se acuerdan? Ah, no está aquí, está al otro lado. La crítica a la teología es la crítica a la política, porque tengo que hacer la crítica al fundamento del Estado para criticar al Estado, si es que ese Estado es la cristiandad. Y de paso, vayamos un poco al fundador del cristianismo, un tal Yeshua, que era judío. Sí. ¿Qué hizo si no criticar al templo toda su vida? Dije, derrúmbenlo y lo voy a construir en 3 días. A la samaritana le dijo, allá en Jerusalén adoran a Dios se lo puede adorar en todas partes. Si alguien criticó el templo, fue el fundador del cristianismo. Además no era sacerdote, era laico, era gente pueblo, no era sacerdote. Entonces, todo esto hay que situarlo. Es el opio del pueblo una religión de dominación, como el faraón. Pero si Moisés creyó escuchar la voz de un cierto Dios que le dijo, libera a los esclavos de Egipto, si ese Dios no existiera, sería bueno crearlo. Porque por lo menos alentó a los esclavos a salir de su esclavitud. O es decir, todos estos textos están mal interpretados.
Yo he dado cursos, no se imaginan, en Madras, en Filipinas, en Kenia, sobre la doctrina de la religión en Marx. Y sale Marx perfectamente coincidente con el fundador del cristianismo, no con las construcciones que invierten el cristianismo en la cristiandad y las iglesias y otras cosas. Eso ya sí hay que ver. Miren, ahora en México pues se va a jubilar el cardenal. Qué bueno, porque es un hombre que, como dice el Papa, no tiene olor a la gente. El Papa dice hay que tener un poco de olor, como el pastor tiene que tener olor a sus animales que guía, a su brevis, ¿no? No es un aristócrata que no sabe nada, que nunca ha seguido a los pobres. Eso, ¿qué tendrá que ver ese personaje con el crucificado? Él va a dormir, va a morir en una cama de viejo, pero no crucificado. Bueno, es un largo tema. Las metáforas teológicas de Marx. Son 400 páginas sobre el tema, así que, pero una vez nomás, pues no se puede. Hay otro compañero. Sí, yo tenía una pregunta que era sobre, enlazando con la anterior, sobre las metáforas en la obra de Marx, y me hizo recordar la obra de Ludovico Silva y su libro sobre el estilo literario en Marx. No entiendo. No, ponte oye. Más lejos. No escucho bien. Ah, perdón. Pero aleja tu micrófono. Sí, aleja. Lo alejo, sí. Yo, toda esta cuestión de las metáforas religiosas en Marx me hizo pensar en la obra de Ludovico Silva, que se refiere al estilo literario de Marx, donde él refuta... Ludovico Silva. Sí. Ah. Y me hizo pensar en estas nociones de cuando él refuta al Althusser, en los conceptos, su concepción de la estructura y la superestructura, y lo que le argumenta Althusser es que son simples metáforas, no son materia para construir 2 tomos o 3 o lo que sea. Y lo que quería saber es que si son simples metáforas, como argumenta Silva, o son metáforas cargadas de un significado teológico. Bien. Ludovico Silva es un pensador venezolano muy importante. En el tomo sobre la acumulación originaria, Marx dice, por ejemplo, cosa muy extraña. Lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Entonces, un marxista dirá, es una metáfora, es un chiste. Y un creyente dirá, es una falta de respeto hablar del pecado original y confundirlo con una cuestión económica. Marx tiene 17 textos sobre el pecado original, el Ursunde, 17. ¿Y sabe lo que dice Marx? Han deshistorificado al pecado original los teólogos. Han deshistorificado. Ahora, ¿por qué Marx le interesaba estos temas? Porque acuérdense, Bruno Bauer, profesor de Bonn en teología. Y yo he visto la obra de Bruno Bauer, son 21 tomos. Son todos de teología, no hay nada de economía política y poco de filosofía. Teología. Y Marx iba a ser el asistente en Bonn. ¡Wow! Si no lo hubieran echado a Bruno Bauer, Marx hubiera sido un asistente de teología y nadie lo conocería hoy. Por suerte lo echaron a Bruno Bauer atacándolo de ateo. Y ustedes dirán, qué barbaridad, era un teólogo y era ateo, ¿cómo era eso? No, es que él planteaba el ateísmo de una manera muy interesante, pero como los otros eran unos conservadores, lo echaron de Bonn y pobre Marx se quedó sin el único trabajo que hubiera tenido, ser asistente de teología en Bonn. Y Marx tiene mucho conocimiento lógico. Moisés Heuss, su gran amigo, tiene una teología del dinero. En la época había una gran discusión sobre la cristología y una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué dice Marx?
cuando dice los teólogos han deshistorificado el pecado original. Algo muy interesante. Mire lo que dice. ¿Cómo se podría interpretar una falta moral que yo recibo desde que nazco y constituye mi subjetividad? Muy fácil. Pongamos que soy hijo de Rockefeller en New York y nazco rico, millonario. Y el jardinero de Rockefeller, un latino, es un pobre jardinero y es un pobre obrero explotado por el señor Rockefeller. Nacieron estructuralmente en dos posiciones desde su naturaleza, desde su nacimiento. Uno fue dominador y lo recibió de herencia, y el otro fue dominado y también lo recibió de herencia. Constituyó su subjetividad. Qué interesante hipótesis. Hay un mal histórico que son las estructuras en las que nacemos sin ninguna conciencia y sin haber merecido ni nada, y después tendremos que zafarnos si podemos. Si fuimos dominadores, servir a los otros, y si fui dominado, luchar contra esa dominación y no aceptarla como decidida por el destino. Miren qué interesante la hipótesis de Marx. Si lo hubieran tomado los teólogos, no hubieran caído en las tonteras que dijo San Agustín, que creyó que el efecto del pecado original era la libidine sexual y el amor del varón por la mujer o viceversa era el residuo del pecado original. La tradición dualista y masoquista que tuvo San Agustín y que se metió en la Edad Media y hizo desastre. ¿Ven? Ahora, metáfora, cuidado. Paul Ricoeur tiene un libro que se llama La métaphore vivante. La metáfora en un discurso es sugerir otro discurso. Y si alguien tiene muchas metáforas de otro discurso, y yo empiezo a tomar esas metáforas del otro discurso y le empiezo a encontrar una lógica, entonces puedo decir que son las metáforas teológicas de Marx o la teología metafórica de Marx. Y eso es lógico y se puede ver cómo él veía por la teología que había estudiado a su época. Entonces no son cosas para niños. Son cosas muy graves. Paul Ricoeur dice, el mito es un discurso racional en base a símbolos. Y el símbolo tiene distintos significados y se lo puede descubrir por la interpretación, la hermenéutica. Y entonces yo puedo descubrir el hilo de una metáfora que es un símbolo, pero que concatenando una metáfora con otra, sale un verdadero discurso. Y sale un discurso, no se imaginan. Tengo una tesis sobre Marx, donde cita todos los textos bíblicos de Marx. No hay casi un capítulo de la Biblia que Marx no haya citado. Enorme. Y si ustedes toman eso con cuidado, empieza a salir toda una visión que tenía de las cosas. Pero bueno, no es el tema. Sigamos otra pregunta. Terminemos porque hay que seguir el programa. Sí, no, bueno, la última pregunta. Sí, sí, bueno, mi pregunta es muy concreta. Una juventud. ¿Dónde está? Yo no lo acá. Acá. Una juventud profundamente alienada en países de la periferia y altamente dependiente de sus recursos naturales, ¿tiene posibilidades reales de romper sus cadenas y cambiar sus condiciones materiales antes de tener un deterioro ambiental irreversible? ¿Usted lo considera así? Me está preguntando una pregunta ecológica. Ecológica, claro. Bueno, miren, corto, pero algunos creen que Marx no dijo nada sobre el problema ecológico o que es antropocéntrico. Yo creo que ha dicho la cosa más interesante que hay sobre ecología. Y los ecologistas tendrían que leer a Marx. Se encuentra en el plusvalor relativo. Miren cómo es la cosa.
Los capitales compiten y la competencia es esencia del capital. La competencia no crea valor, pero llega a un precio medio en el mercado. Quiere decir que si alguien produce... ¿Tienes el micrófono? Ah, bueno, sí. Si alguien... No, déjalo. Ay, esto está chiquito. Si quiere borramos... Borra poquito. No, bueno. Esto es analógico. Es la última, ¿eh? Sí, no, por favor. Miren, ahí nomás. Si alguien produce una mesa con 16 de valor y otro lo produce con 12 y otro con 8. Cuidado, el que lo produce con 16 tiene menos tecnología, por eso le pone más tiempo y tiene más valor. El que lo produce en 8 usa menos tiempo por unidad de producto y tiene menos valor. El precio, de una manera muy rápida y en abstracto, es la medida del valor en dinero. Entonces, en la competencia hay que llegar a un promedio. Lo di bien. Va a ser 12. Pierde 4 porque le costó 16 y tiene que venderlo por 12. El que lo hizo por 12 recupera lo que puso y todavía tuvo ganancia. Pero el que hizo en 8 tuvo un plusvalor, pero además extra profit. Ganó mucho más. Entonces, a la larga va a tener que desaparecer. Porque el extra profit le va a permitir mejor propaganda, más tecnología, todo. Y al fin, va a destruir a los otros y va a imponer como monopolio durante un tiempo el 12 y después puede aumentar porque es el único que quedó con vida. Entonces, en la competencia, para bajar el precio hay que tener buena tecnología. Y la gran explosión tecnológica del siglo XVIII no fue como piensa Mario Bunge, que los científicos dieron como origen los grandes tecnólogos y los tecnólogos fueron a lanzar la economía adelante. Mario Bunge es un idealista. La verdad es, una economía que necesitaba bajar los precios y hacía un concurso, ¿quién me hace una máquina para hilar el algodón y poder entonces bajar el precio? Y esto lanzó también a la ciencia, porque tuvo recursos para lanzarla a otro nivel. Es la economía la que va determinando la tecnología y esta ayuda a la ciencia, va de abajo para arriba. Pero eso fue la primera vez en la historia humana en donde en la esencia de la economía entró la tecnología y fue una explosión tecnológica. Pero hay una cuestión, la tecnología que permite bajar el precio de una mercancía, lo tiene que hacer a corto plazo. Si yo en 1904 soy Henry Ford en Detroit y digo, voy a hacer un auto eléctrico, ¡qué bueno! Y la General Motors dice, póngase a trabajar. ¿En qué año va a producir el auto eléctrico? En el 1950. Mientras tanto, en el 1910 la General Motors destruyó a Ford porque le hizo una quemando petróleo. La tecnología antiecológica no es la tecnología el problema. Entonces, los ecologistas dicen, la tecnología es el problema. No, escuchen, es el criterio de subsunción de la tecnología en el proceso del capital. El problema es el capital, porque yo tengo necesidad de a corto plazo liquidar en la competencia a mis oponentes. Y si quemo petróleo, lo siento, pero no puedo esperarme a descubrir algo mejor, porque me funde. Entonces el problema es el capital, no la tecnología. O es decir, todos los ecologistas tendrían que leer a Marx y ser marxista para realmente
atacar el problema ecológico, pero le quieren disminuir la temperatura por 2 y que tal gas y que tal cosa va a... No va a funcionar, porque en la competencia va a producir con menor precio el que use la tecnología a corto plazo más eficaz, y si es antiecológica, lo siento. Y por eso Hayek dice, la economía no tiene que ver con la ética. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema ecológico es un problema del plusvalor relativo. No es la tecnología el problema, es el criterio ético de selección de la tecnología. Bueno, habría que hablar mucho para ir aplicando a niveles concretos. De esto no se discute. Ahora, el señor Trump, por supuesto, es antiecológico, porque es un hombre que dice, lo único que me interesa, el único principio de racionalidad es el aumento de la tasa de ganancia. Es racional lo que me permite aumentar la tasa de ganancia. Lo demás no es racional ni eficaz. ¿Cuál es el criterio contrario? La vida. No hay otro. Es la vida. Y si ataco la vida, ataco la condición absoluta de la existencia del ser humano, porque nos suicidamos colectivamente. Mi ética es una ética de la vida, no del consenso, no de la eficacia, no de nada. Es la afirmación de la vida, pero sobre todo de los que más sufren, que son los pobres, porque son los que viven peor. Y ese es un principio material, no materialista. Y ese es el principio de Marx. Pero eso ya es la ética, la ontología, la antropología de Marx, que no tenemos tiempo de hablar de él, porque no más que he hablado del Marx economista, pero él tiene implícito una filosofía completa, una metafísica, una ética, una filosofía de la historia, muchas cosas. Era un hombre sumamente versado. Pasaba de un horizonte epistemológico al otro con mucha velocidad, porque tenía categorías que se lo permitían hacer. Hay que describir esa lógica. Ricardo Gómez, un gran epistemólogo de California, pues ha escrito un artículo espléndido sobre cuál era la epistemología de Marx, contra Popper, contra Carnap y contra el pensamiento analítico, abstracto y formalista, que se queda con las formas, pero no tiene contenido. El contenido último es la vida humana. Y esa es la ecología, y es la economía, y es la política, y es la estética, y es la... Todo es en torno a ese tema. Y Marx parte de ahí. Michel Angey, un gran filósofo francés, tiene 2 tomos sobre cómo la metafísica de la vida es el fundamento del pensamiento de Marx. Interesante, la vida. Y por eso al capital le llama capital muerto. Y dice, el capital es como un vampiro que chupa la sangre del obrero y vive de su muerte. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, damos por concluido la